En el cumpleaños de mi nieto, me senté sin querer en la silla vacía cerca de la cabecera, el lugar reservado para la madre de mi nuera. Frente a decenas de invitados, mi nuera se acercó y me dio 15 bofetadas seguidas, sin dudar. Nadie la detuvo. Su padre solo se burló. Ese es el precio que se paga por intentar ocupar el lugar de mi esposa. Mi hijo estaba ahí, con la cabeza agachada, sin decir una sola palabra. Yo solo limpié mis heridas, me levanté con calma y marqué un número de teléfono. Solo 10 minutos después de esa llamada, ocurrió lo que ellos menos esperaban. Soy Bárbara Ávila, tengo 64 años y llevo una vida sencilla en las afueras de la Ciudad de México. Mi rutina giraba en torno a preparar café por las mañanas para mi esposo, llevar por las tardes a mi hijo Gustavo al parque y, últimamente, disfrutar cada instante con mi nieto Ángel. Nunca imaginé que acabaría atrapada en una tormenta, pero aquel día, cuando entré en la residencia de los Márquez, la familia de mi nuera no sabía que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Su casa era enorme, lujosa, y siempre me hacía sentir un poco fuera de lugar. Pero hoy, eso no me importaba. Hoy era el cumpleaños de Ángel, y lo único que quería era ver su sonrisa. La empleada doméstica, una chica joven con mirada tímida, bajó la cabeza a modo de saludo y me guió por un largo pasillo hasta el jardín trasero, donde se celebraba la fiesta. La música animada, las risas y el dulce aroma del pastel llenaban el aire. Mis ojos buscaron de inmediato a Ángel. Estaba junto al pastel de 3 pisos, con una sonrisa radiante que me calentó el corazón. Miré a mi alrededor buscando un lugar para sentarme. Al frente de la mesa principal, justo en el mejor sitio con vista directa al pequeño escenario donde tocaba la banda, vi una silla vacía tapizada en terciopelo rojo. Nadie la ocupaba y estaba justo al lado de Ángel. Caminé hacia ella, la corrí y me senté, apoyando mi bolso en las piernas. Algunos invitados en la mesa voltearon a mirarme, con expresiones un tanto extrañas, como si me juzgaran. Sonreí con torpeza, pensando que tal vez solo sentían curiosidad por la abuela del festejado. Pero entonces, la música bajó de volumen. Levanté la vista y vi a Araceli, mi nuera, caminando hacia mí. Su rostro, impecablemente maquillado, era tan frío como una estatua. No entendía qué pasaba cuando se detuvo justo al lado de mi silla. Alcé la cabeza con intención de saludarla con una sonrisa, pero no alcancé a decir nada porque, ¡paf! Una bofetada ardiente me cruzó la cara con tal fuerza que no pude reaccionar. El golpe me tiró de la silla. Mi cadera cayó con fuerza sobre el pasto húmedo, provocándome un dolor agudo. Mis gafas se deslizaron de mi rostro y cayeron en algún rincón de la oscuridad. Estaba aturdida, con la cabeza dándome vueltas. De pronto, el jardín quedó en completo silencio. La música se detuvo por completo. Las risas, los brindis, todo desapareció. Traté de entender qué acababa de ocurrir. Araceli no dijo una palabra. Se inclinó, me agarró del hombro y me obligó a sentarme de nuevo. Y entonces comenzaron más bofetadas, una tras otra, sin pausa. Cada golpe era como un cuchillo cortando mi dignidad. No los conté, pero sentí cada uno. Fueron 15. 15 veces esa mano descendió sobre mí, como si quisiera destruirme. Cuando Araceli por fin se detuvo, alcé la cabeza con esfuerzo, mirando alrededor, esperando que alguien interviniera, pero no. Las siluetas a mi alrededor seguían quietas, como estatuas. Nadie se atrevía a hacer nada. Nadie se atrevía a enfrentarse a Araceli ni al poder de los Márquez. Entonces, la voz de don Rafael, el padre de Araceli, sonó tranquila y cortante. Ese es el precio que se paga por querer ocupar el lugar de mi esposa. Su mirada se posó en mí, sin ira, pero cargada de un desprecio profundo, como si yo no valiera nada. Doña Irma, la madre de Araceli, apareció en ese momento. Me miró de reojo y luego miró a su hija, asintiendo levemente, como si la felicitara. Después, se sentó con toda tranquilidad en la silla de terciopelo rojo de la que yo había sido expulsada, como si fuera su trono personal. Ese gesto me humilló profundamente. No solo me habían golpeado, me habían borrado, me habían vuelto invisible en el mismo cumpleaños de mi nieto. Me apoyé con dificultad para ponerme de pie,
La cabeza aún me daba vueltas. Miré a mi alrededor, buscando una mirada comprensiva, una mano que me ayudara, pero todo lo que encontré fue silencio. Y entonces mi mirada se detuvo en Gustavo. Mi hijo estaba escondido detrás de Araceli, con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Su rostro estaba pálido, los ojos clavados en el suelo. Sentí un nudo en el pecho. Gustavo, el hijo que crié, al que amé más que a mí misma, ¿cómo podía ser tan cobarde? ¿Gustavo? Lo llamé, con la voz temblorosa, tan débil que casi no me reconocí. Él levantó la cabeza apenas. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo fugaz, pero enseguida la desvió, se acercó a mí y susurró, tan bajo que apenas lo oí: «Mamá, no hagas un escándalo. Te lo pido». Esas palabras fueron como la última puñalada, directa al corazón. Miré a Gustavo, al hijo al que le había dedicado toda mi vida, y supe, en ese momento exacto, que lo había perdido. No por Araceli, ni por los Márquez, sino por su silencio. Ese silencio dolía más que las 15 bofetadas, más que el desprecio de don Rafael, más que el encogimiento de hombros de doña Irma. Araceli ya se había incorporado. Tomó con total tranquilidad una toalla fría de un mesero cercano. Se limpió las manos como si hubiera tocado algo sucio, y luego se acomodó un mechón suelto de cabello con el rostro completamente impasible. Ese gesto me lo dejó claro todo. Esto no había sido solo una bofetada. Era un mensaje, una declaración de que yo no tenía cabida en su mundo. No dije nada más. Me agaché en silencio. Recogí mis gafas torcidas y mi bolso manchado de pasto. Me di la vuelta y caminé. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Apenas había dado unos pasos cuando, a mis espaldas, la música volvió a sonar con alegría. Las risas y las conversaciones llenaron el ambiente, como si nunca me hubieran humillado ahí mismo, frente a todos. Al pasar junto al carrito del pastel, una manita pequeña agarró de pronto la orilla de mi blusa. «Abuela, ¿a dónde vas? Todavía no comiste pastel conmigo». La voz de Ángel temblaba, casi a punto del llanto. Me detuve. Sentí el corazón apretado. Estaba ahí, con sus ojitos grandes llenos de lágrimas y la carita aún manchada de crema por alguna broma con sus amigos. Me arrodillé, quería abrazarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, Araceli apareció. «Ángel, ven adentro con mamá», ordenó, con una voz tan afilada como un cuchillo. Le agarró la muñeca y lo jaló con fuerza, sin dudar ni un segundo. Ángel se resistió, intentó mirar hacia atrás, pero Araceli no se lo permitió. Se lo llevó, dejándome arrodillada en medio del camino, con el brazo todavía extendido en el aire. Lo miré a los ojos y solo alcancé a decir: «Perdóname, Ángel». Vi la confusión, el miedo en su mirada, y sentí otra puñalada en el alma. Me levanté, me di la vuelta y caminé rápido hacia la salida principal. No quería que Ángel me viera llorar. No quería que se llevara la imagen de su abuela rota, derrotada. Crucé la reja de hierro, pedí un taxi y me metí en el asiento trasero. El conductor, un hombre de mediana edad con el cabello entrecano, me miró por el retrovisor. «¿Está bien, señora?», preguntó con una voz vacilante, como si temiera tocar una herida que aún sangraba. Yo solo negué con la cabeza, incapaz de decir una palabra. El auto arrancó, alejándome de la lujosa mansión. El ardor en mi rostro empezaba a calmarse, pero otro dolor, más profundo y amargo, subía desde el pecho. No era solo el dolor de 15 bofetadas. Era el dolor de años reprimidos, de heridas que me esforcé por ignorar, esperando que algún día todo mejorara. Los recuerdos volvieron, claros y nítidos como escenas de una vieja película. Recordé la primera vez que conocí a la familia Márquez. Fue una noche en un restaurante elegante. Don Rafael en persona me sirvió vino, con una sonrisa refinada en los labios. «Señora Bárbara, tenerla como parte de la familia es una bendición para nosotros», dijo, con una voz cálida que me hizo sentir valorada. Araceli, que en ese entonces era solo una joven recién comprometida con Gustavo, eligió para mí una bufanda de seda color verde esmeralda, diciendo que combinaba con mis ojos.
Yo creí en esa amabilidad. Creí que realmente me estaban dando la bienvenida a su familia. Pensé que era afortunada, que Gustavo había encontrado una buena esposa y una familia de prestigio. Me invitaban a conciertos, a cenar en lugares que jamás imaginé conocer. Cada vez que nos veíamos, eran amables, siempre haciéndome sentir importante. Pero luego todo cambió. Empecé a notar las miradas fugaces, las sonrisas forzadas, las invitaciones que se fueron haciendo escasas. Y entonces comenzaron a aparecer señales de advertencia, como agujas clavándose en mi dignidad. Recuerdo un almuerzo de domingo hace unos meses, en esa misma mansión. Llegué temprano, con un frasco de mermelada de naranja hecha por mí, con la esperanza de que a Ángel le gustara. Mientras Claudia, la empleada, arreglaba la mesa, Araceli dijo en voz alta, lo suficiente para que todos oyeran: no hace falta poner un plato para mamá, Claudia. A ella le gusta comer sola en la cocina, ¿verdad, mamá? Su tono era dulce, pero su mirada fría, como si me estuviera poniendo a prueba. Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Todos en la sala, desde don Rafael hasta doña Irma, guardaron silencio, como si eso fuera lo normal. Asentí, forzando una sonrisa, y me fui en silencio a la cocina. Esa noche, me senté sola en una vieja silla de madera, comiendo arroz frío y unos trozos de carne sobrante, mientras las risas y las conversaciones del comedor se filtraban a través de la delgada pared. Y hubo una vez que hablaron de un viaje a Hawái. Estaba ahí mismo, sentada en el sofá del salón, escuchando cómo toda la familia planeaba emocionada. Hablaban de playas de arena blanca, hoteles de 5 estrellas y comidas carísimas. Nadie me pidió opinión, nadie me miró. Cuando me animé a hablar, le pregunté a Gustavo: ¿puedo ir con ustedes, hijo? Él solo se rascó la cabeza, incómodo. Araceli intervino de inmediato, con una sonrisa vacía. Ay, perdón, se me olvidó. No compré boleto para usted. Pensé que no le gustaba la playa. Es muy ruidosa, ¿no? Lo dijo con suavidad, pero en sus ojos vi un destello de satisfacción. Solo pude asentir, diciendo que no pasaba nada, pero por dentro el alma se me rompía. Pero el recuerdo más doloroso fue la Navidad pasada. Pasé varias noches sin dormir, tejiendo con esmero una bufanda de lana azul para Ángel, su color favorito. Elegí cada hebra de lana suave, tejí punto por punto con cuidado, pensando que le encantaría ese regalo. Cuando Ángel la recibió, sus ojos se iluminaron, enseguida se la puso alrededor del cuello y corrió por la habitación, riendo con alegría. «Abuela, qué bonita, me encanta», gritó, abrazándome con fuerza. Pero entonces Araceli se acercó, tomó la bufanda y la revisó de arriba abajo como si estuviera evaluando una baratija. «Todavía no se acostumbra al gusto de la gente de ciudad, ¿verdad, mamá?», dijo en voz baja pero con un tono lleno de desprecio. «Esto es demasiado anticuado. Ángel no puede usarlo. ¿Qué tal si sus amigos se burlan?». Colocó la bufanda encima de una pila de papeles de regalo desechados, como si fuera basura. Vi cómo la mirada ilusionada de Ángel se apagaba. Bajó la cabeza sin decir nada. Yo solo me quedé ahí sentada, con las manos apretadas bajo la mesa, tratando de contener las lágrimas. Y en todas esas ocasiones, Gustavo simplemente guardó silencio. Apretaba los labios, miraba hacia otro lado o cambiaba de tema. Una vez le pregunté, cuando estábamos solos: «Gustavo, ¿no ves que están tratando mal a tu madre?». Solo suspiró y dijo: «No le des tantas vueltas, mamá. Araceli no lo hace con mala intención». Traté de creerle, de justificarlo, pensando que estaba en una posición difícil, atrapado entre su madre y su esposa. Pero ahora, en este taxi que corre en medio de la noche, lo entiendo. El silencio de Gustavo no era incomodidad, era complicidad. Las 15 bofetadas de hoy no fueron el inicio, sino el final de una larga cadena de desprecios que él permitió. El taxi se detuvo frente al viejo edificio donde vivo sola desde que murió mi esposo. Pagué, entré al pasillo oscuro y húmedo. Era tarde pero no encendí la luz. Me dejé caer en el viejo sillón y miré por la ventana. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado, drenadas por las 15 bofetadas de Araceli y el silencio de Gustavo. En mi pecho solo quedaba un vacío, tan hondo que ya no sentía dolor,
solo un cansancio profundo, agotador. Esa noche no dormí. Me levanté, caminé hasta la estantería vieja en la esquina del cuarto, pasé la mano por los álbumes de fotos cubiertos de polvo, imágenes de días felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Me detuve frente a una pequeña foto enmarcada en madera rústica. Gustavo, cuando tenía apenas 5 años, parado junto a mí en el jardín de nuestra casa en Querétaro. Sonreía con los cachetes redondos, sosteniendo una ramita de flores silvestres para mí. Mamá, cuando sea grande te voy a construir una casa bien grande, con jardín y todo, dijo con una voz clara como campana. Yo reí, le acaricié el cabello, pensando que esas promesas de niño serían siempre un tesoro para mí. Pero ahora, al ver la foto, solo sentía un dolor sordo. ¿Dónde está mi Gustavo? ¿Dónde está ese hijo que una vez prometió proteger a su madre? Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la cortina, sentí un tipo de determinación extraña crecer dentro de mí. No podía seguir soportando todo esto. No podía dejar que los Márquez, con su dinero y poder, pisotearan mi dignidad, la de mi familia. Me levanté, entré al dormitorio y abrí la vieja caja de madera que había guardado desde que murió mi esposo. Dentro había pequeños recuerdos, el anillo de bodas ya opaco, una carta escrita a mano por el señor Ávila y una libreta de contactos amarillenta, donde anoté los nombres más importantes de mi vida. Pasé el dedo por las frágiles páginas, hasta detenerme en el nombre de Pilar Gómez, la abogada leal de mi familia, amiga íntima de mi esposo desde sus días en el ejército. Pilar, con su mirada aguda y su voz firme y cálida, siempre me dio tranquilidad, incluso en los momentos más oscuros. Tomé el teléfono, con la mano ligeramente temblando al marcar el número. El timbre sonó 3 veces, y cada tono pareció durar una eternidad. Entonces, una voz familiar se escuchó al otro lado de la línea. «¿Bárbara? ¿Eres tú?» La voz de Pilar seguía siendo cálida, pero había un tono de sorpresa, como si no esperara que yo llamara a esta hora. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz serena. «Pilar, soy yo. Necesito tu ayuda». Empecé a contarle, con cada detalle, cada momento de aquella noche fatídica, desde el sillón de terciopelo rojo en el que me senté por accidente, hasta las 15 bofetadas ardientes de Araceli, las palabras frías de don Rafael y el silencio doloroso de Gustavo. Lo conté todo con claridad, sin sollozos, sin dejar que las emociones me dominaran, como si estuviera leyendo un informe. Pero por dentro, cada palabra era una cuchillada, reviviendo el dolor que tanto me había esforzado por enterrar. Le hablé de la mirada desconcertada de Ángel, de cómo Araceli lo alejó de mí, de la sensación de soledad absoluta al salir de esa mansión. Cuando terminé de contar, hubo silencio al otro lado. Podía imaginar a Pilar sentada en el columpio del porche de su casa en Querétaro, los lentes caídos sobre la nariz, con la mirada afilada como la de una guerrera a punto de entrar en batalla. Finalmente, habló, con voz grave y cautelosa. «Bárbara, ¿estás segura de que quieres llegar hasta el final? Enfrentarse a la familia Márquez no es un juego. Ellos tienen dinero, poder, hasta los medios de comunicación. Será una guerra larga y vas a pagar un precio». Apreté el teléfono, sintiendo el calor de mi mano traspasar el frío del plástico. «Ya no tengo nada que perder, Pilar», respondí, con una firmeza que me sorprendió. Me arrebataron el honor, a mi hijo, y todos los momentos que debí tener con mi nieto. Si no me levanto ahora, nunca me lo voy a perdonar. Pilar guardó silencio unos segundos. Luego su voz sonó firme, cargada de determinación. «De acuerdo. Si ellos creen que el poder puede aplastar la dignidad, dejemos que la justicia sea quien responda. Por lo pronto, ve al hospital a revisarte y pide un certificado de lesiones. Ese será el primer paso. Yo empezaré a investigar a los Márquez, a ver si tienen algún punto débil que podamos aprovechar». Asentí, aunque sabía que ella no podía verme. Seguimos hablando sobre los pasos a seguir, cómo recopilar pruebas, cómo enfrentarnos al poder de los Márquez. Le dije que encontrar testigos era casi imposible. Todos los invitados a la fiesta eran amigos, socios o personas que dependían de don Rafael. Nadie se atrevería a testificar contra él. Pilar suspiró, reconociendo que era un gran obstáculo.
Pero encontraremos la forma, dijo con voz firme. La justicia nunca es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella. Menos de 10 minutos después de colgar con Pilar, yo seguía buscando el abrigo para ir al hospital como me había dicho. Pero entonces, un sonido cortó en seco mis pensamientos. Golpes en la puerta, fuertes y apresurados. Nada que ver con el timbre educado que usaban los vecinos. Eran golpes secos, urgentes, llenos de desesperación. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Una figura pequeña estaba allí, perdida en el pasillo oscuro. Era Ángel. Abrí la puerta de inmediato y en ese instante mi nieto se lanzó a mis piernas, abrazándome como si yo fuera su último salvavidas. Su uniforme escolar estaba desordenado, la mochila tirada en el suelo junto a la puerta. Su rostro enrojecido, empapado en lágrimas, y esos ojitos grandes que solían brillar ahora estaban llenos de miedo y dolor. ¡Abuela! ¡Abuela! Ángel sollozaba, con la voz entrecortada, sin poder articular palabra. Alarmada, me arrodillé y lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos. Ángel, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí solo? ¿Dónde están tus papás? Pregunté, con la voz temblorosa, entre el miedo y el intento desesperado de mantener la calma para no asustarlo más. Ángel frotó su cara contra mi hombro, empapando mi blusa con lágrimas. En la escuela, los niños me mostraron un teléfono. Sollozaba, la voz entrecortada como si cada palabra le costara un mundo. Dijeron que mi mamá te pegó. Dijeron que mi mamá es mala. Ya no quieren jugar conmigo. Esas palabras me atravesaron el corazón como una puñalada. Me quedé paralizada, la cabeza dando vueltas. ¿Cómo podían los niños en la escuela saber lo que pasó anoche? ¿Cómo había llegado esa situación al pequeño mundo de Ángel, un lugar que se suponía debía estar lleno solo de juegos y risas? Lo abracé con fuerza, tratando de acariciarle la espalda, susurrándole: «Todo está bien, Ángel. Estoy aquí contigo. Todo va a estar bien». Pero ni yo misma creía lo que decía. Justo en ese momento sonó mi celular, rompiendo la tensión del ambiente. Era Pilar. Contesté mientras seguía abrazando a Ángel, sintiendo su respiración entrecortada. La voz de Pilar del otro lado era apresurada, muy distinta a su tono calmado de siempre. «Bárbara, abre las redes sociales ya, rápido». Casi gritaba por el teléfono, haciéndome sobresaltar. Temblando, abrí la aplicación mientras mantenía a Ángel en mi regazo. Pilar me envió un enlace. Lo abrí y de inmediato apareció un video en la pantalla. La toma temblaba un poco, probablemente grabada a escondidas con un celular, pero la imagen y el sonido eran tan nítidos que cortaban mi mente como una cuchilla afilada. Me vi a mí misma, sentada en un sillón de terciopelo rojo en el jardín de los Márquez, con una sonrisa ingenua pensando que había encontrado un buen lugar para mirar a Ángel. Luego apareció Araceli, con el rostro helado. La primera bofetada sonó fuerte, nítida y escalofriante, haciéndome caer del sillón. El eco de las 14 bofetadas siguientes golpeaba mi pecho como martillazos, aunque ahora solo las viera en una pantalla. Escuché la voz tranquila de don Rafael. Ese es el precio de querer competir con mi esposa. Y lo más claro, lo más doloroso, fue ver a Gustavo, mi hijo, con la cabeza agachada, parado detrás de su esposa, sin decir una sola palabra, sin hacer absolutamente nada. Me dejé caer al suelo, abrazando a Ángel con fuerza, los ojos fijos en la pantalla. El video se repetía una y otra vez, como una pesadilla sin salida. Mi humillación, ese instante en que me convirtieron en el hazmerreír frente a decenas de personas, ahora estaba siendo exhibido públicamente ante el mundo entero. Sentí dolor, sí, pero también una profunda amargura. Dolor por revivir ese momento, amargura porque jamás imaginé que se esparciría tan rápido, al punto que hasta los niños de la escuela de Ángel ya lo habían visto. Ángel levantó la vista. Los ojos enrojecidos se cruzaron por accidente con la pantalla de mi celular. Vio a su madre, la mujer que tanto amaba, dándole bofetadas a su abuela. El niño rompió en llanto, un llanto desgarrador, como si su mundo se hubiese derrumbado. «¿Abuela? ¿Por qué mamá hizo eso?»,
¿Por qué te pegó?, preguntó con la voz quebrada, sus manitas aferradas a mi blusa. No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que, a veces, las personas que más amamos pueden ser las que más nos hieren? Solo lo abracé más fuerte y susurré: «Estoy bien, Ángel. Yo te amo y siempre voy a estar aquí para ti». Entre los sollozos de Ángel y el caos en mi cabeza, la voz de Pilar volvió a sonar por el teléfono, trayéndome de vuelta a la realidad. «Bárbara, escúchame bien». Un camarero joven grabó eso durante la fiesta y lo subió a sus historias. Seguramente solo quería presumir un drama de ricos, pero no imaginó que se viralizaría así de rápido. Cientos, miles de personas ya lo han compartido. Hizo una pausa y luego continuó, con un tono firme: «Esto es un arma de doble filo. Sí, duele, pero también es una prueba irrefutable. Ahora tienes lo que necesitabas. Vamos a usar el orgullo de los Márquez para desenmascararlos». Las palabras de Pilar fueron como un rayo de luz atravesando la niebla en mi cabeza. Miré hacia abajo, a Ángel, que seguía sollozando en mis brazos, y una nueva determinación se encendió en mí. Sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino también por mi nieto inocente. Después de arrullar a Ángel hasta que se durmió en el sofá, me levanté e hice exactamente lo que Pilar me había indicado. Encendí la computadora, descargué el video, lo copié cuidadosamente en 3 memorias USB, cada una guardada en un lugar distinto del apartamento. Envié una copia por correo electrónico a mí misma, otra a Pilar, y subí la última a un servicio de almacenamiento en la nube, protegida con una contraseña que solo ella y yo conocíamos. Por la tarde sonó el timbre. Me sobresalté. El corazón me latía con fuerza, temiendo que fueran enviados de la familia Márquez buscando a Ángel. Pero al mirar por la mirilla, vi a un joven con traje azul marino, sosteniendo un portafolio. Era Mateo, el exalumno de Pilar, a quien ella había descrito como un abogado joven y apasionado. Abrí la puerta y lo invité a pasar. Mateo tenía una mirada aguda pero cálida, como si entendiera perfectamente por lo que había pasado. Colocó el portafolio sobre la mesa y me explicó detalladamente los procedimientos legales. «Doña Bárbara, con este video y el certificado de lesiones del hospital, tenemos un caso sólido», dijo con voz firme. «Araceli la agredió frente a decenas de testigos y contamos con pruebas claras de lesiones intencionales y humillación en público». Me senté. Con la mano temblorosa firmé la denuncia que Mateo había preparado. Las palabras impresas eran frías, pero para mí eran una declaración de guerra. Al devolverle el documento, Mateo tomó la USB que le entregué, y sus ojos brillaron con una determinación que me transmitió confianza. «No se preocupe, tenemos una prueba irrefutable. Este es solo el primer paso, y haré todo lo posible para asegurarme de que la justicia esté de su lado». Sus palabras encendieron en mí una débil esperanza, como una vela titilando en el viento helado. Asentí y susurré: «Gracias, Mateo. Solo quiero que Ángel pueda vivir en un mundo justo». Esa noche, después de que Mateo se fue, me quedé sola en el departamento, sin atreverme a encender las luces. Ángel seguía dormido profundamente en el sofá y no quería despertarlo. Abrí el celular, empecé a revisar las redes sociales, actualizando constantemente para seguir el video. Ya tenía millones de vistas. El número aumentaba de manera vertiginosa en solo unas horas. Había miles de comentarios, la mayoría expresando indignación contra Araceli y la familia Márquez. «No lo puedo creer, le pegó a una señora mayor», escribió alguien. «¿Esta familia cree que con dinero pueden tapar todo?», comentó otro. Por primera vez desde la noche anterior, sentí que no estaba sola. Había gente allá afuera, desconocidos, que estaban de mi lado, que estaban alzando la voz por mí. Sonreí, aunque fuera una sonrisa débil, y pensé que quizás la justicia no estaba tan lejos como había creído. Pero esa alegría no duró. Cerca de las 10 de la noche, presioné F5 una vez más, y en la pantalla apareció un mensaje helado. «Este contenido ya no está disponible». Me quedé paralizada. El corazón se me detuvo por un momento. Intenté buscar de nuevo con todas las palabras clave posibles, pero fue inútil.
El video había desaparecido de todas las plataformas, como si nunca hubiera existido. Todos los enlaces compartidos llevaban a una página en blanco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La familia Márquez ya había actuado. No solo borraron la evidencia, también borraron la verdad. Menos de media hora después, recibí una notificación de una red social. La página oficial del Grupo Márquez había publicado un comunicado, con un sello rojo y la firma de don Rafael. El contenido decía que las imágenes que circulan en Internet son un montaje elaborado con tecnología deepfake, con el fin de difamar a nuestra familia. Amenazaban con tomar las medidas legales más contundentes contra cualquier persona u organización que difunda esta información falsa. Leí y releí el comunicado. Cada palabra se sentía como una puñalada. ¿Deepfake? ¿Se atrevían a llamar falsas las cosas que yo había vivido? ¿Las bofetadas que recibí? La rabia me subió a la garganta, pero enseguida fue reemplazada por un miedo profundo. Son demasiado poderosos. ¿Realmente puedo enfrentarlos? La pesadilla real comenzó cuando el señor Enrique, el vecino de enfrente, llamó a la puerta. Él, que siempre saludaba con una sonrisa, ahora tenía el rostro lleno de preocupación. «Señora Bárbara, debería poner el canal nacional ahora mismo», dijo en voz baja, como temiendo que alguien lo escuchara. Encendí el televisor, el corazón me latía con fuerza. Era el programa nocturno de entrevistas más famoso, donde usualmente aparecían celebridades y figuras poderosas para contar sus historias. Y ahí, en la pantalla, vi a Araceli. Llevaba un vestido blanco impecable, un maquillaje suave que dejaba ver su aparente agotamiento y sostenía un pañuelo de seda mientras lloraba desconsoladamente. La cámara hizo un primer plano de su rostro y las lágrimas le corrían por las mejillas. «Yo nunca quise lastimar a nadie», dijo Araceli con la voz temblorosa. «Mi suegra, la señora Bárbara, siempre ha tenido prejuicios hacia mí. He hecho todo lo posible para ganarme su aceptación, pero nunca fue suficiente. Aquella noche, ella insultó a mi madre, la señora Irma. Yo solo quería defender a mi mamá. Me alteré demasiado y apenas la empujé con la mano. No pensé que pudiera caerse. Ese video fue manipulado con mala intención para perjudicarme». Me quedé paralizada. Cada palabra que decía era una mentira descarada, pero dicha con una falsa sinceridad que me dio escalofríos. La cámara se movió hacia Gustavo, que estaba sentado al lado de su esposa. Mi hijo vestía un traje caro, pero tenía la mirada clavada en la mesa, sin atreverse a mirar a la cámara. No dijo una sola palabra, solo se quedó ahí, como una sombra de sí mismo. Su silencio, una vez más, me atravesó el corazón como una cuchilla. Al final del programa, Araceli miró directo al lente, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi familia ha presentado una denuncia contra la señora Bárbara por difamación y calumnias», declaró con voz entrecortada pero cargada de dramatismo. «Solo quiero que todos conozcan la verdad y que dejen en paz a mi familia». El público en el estudio aplaudió, y la conductora, una mujer con una sonrisa profesional, agradeció a Araceli por su valentía. Apagué el televisor. La habitación quedó en silencio absoluto. La pequeña chispa de esperanza que había encendido dentro de mí se apagó por completo. No solo borraron el video, reescribieron toda la verdad, me convirtieron en la villana, en una suegra cruel, mientras Araceli se alzaba como una pobre víctima. El teléfono fijo comenzó a sonar sin parar, con un timbre agudo que rompía el aire. Sabía que eran los periodistas, buscando escarbar más drama en mi historia. Con las manos temblorosas, desconecté el cable del teléfono. A la mañana siguiente, corrí las cortinas con la esperanza de que un poco de sol disipara la sensación asfixiante que tenía por dentro. Pero me quedé helada al ver una camioneta estacionada justo al otro lado de la calle, con el logo de un canal de noticias sensacionalistas impreso en grande sobre el costado. Un paparazzi, con una cámara de lente larguísima, apuntaba directamente hacia la ventana de mi departamento. Su mirada era fría, como la de un cazador acechando a su presa. Cerré las cortinas de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza. No me atrevía a salir. El refrigerador estaba casi vacío, solo quedaba un poco de leche y unas rebanadas de pan seco. Pero sabía que no podía quedarme encerrada para siempre. Al final, reuní todo mi valor
Me puse una gorra bien baja y unas gafas oscuras y salí a escondidas por la puerta trasera del edificio. Caminé por callejones estrechos, evitando las avenidas transitadas, como si estuviera huyendo. Cada sonido de motor, cada mirada fugaz me hacía sobresaltarme, con miedo de que alguien me reconociera, que me señalaran y gritaran: «Esa es la suegra malvada de la tele». De camino a la tienda, pasé junto a un puesto de periódicos. Los titulares enormes y en negrita de las portadas me golpearon como nuevas bofetadas. «La suegra tóxica, el pasado cruel de Bárbara Ávila», decía uno, acompañado de una foto vieja mía en el funeral de mi esposo, donde aparezco demacrada y abatida. Otro decía: «Envidia ciega, ¿por qué Bárbara quiere destruir la felicidad de su hijo?». Temblando, tomé un periódico sin poder evitarlo, aunque sabía que solo me haría más daño. Adentro inventaban toda clase de cosas. Entrevistaron a un viejo vecino, don Jorge, con quien discutí hace 20 años por los árboles del patio. Él dijo que yo era una mujer difícil, criticona, que nadie soportaba. Insinuaban que yo envidiaba la riqueza de los Márquez, que estaba saboteando a propósito la relación entre Gustavo y Araceli. Me había convertido en la villana de mi propia historia, un monstruo dibujado con tinta y mentiras. Guardé el periódico en la bolsa, pagué y me fui, con la cabeza agachada. Cuando llegué a la panadería de doña Elodia, esperaba recibir una sonrisa amable como siempre. Ella solía saludarme con calidez. A veces incluso me regalaba un cuernito extra los fines de semana, diciendo: «Cómaselo para que esté fuerte». Pero hoy, al entrar, doña Elodia evitó mirarme a los ojos. Me entregó la bolsa del pan, cobró y se dio vuelta para atender a otro cliente de inmediato, sin decir una palabra. Ese silencio y frialdad dolieron más que cualquier insulto. Me sentí una extraña, una marginada en el mismo vecindario donde había vivido por décadas. De regreso a casa, en el ascensor del edificio, me quedé en un rincón, intentando hacerme lo más pequeña posible para pasar desapercibida. Los vecinos, los mismos que antes charlaban conmigo sobre el clima o el partido del fin de semana, ahora clavaban la vista en sus teléfonos o miraban fijamente la puerta del elevador. Un niño, parado al lado de su madre, susurró: «Mamá, ¿es la señora mala de la tele?». La madre le tapó la boca enseguida, pero su mirada se desvió hacia mí, llena de cautela y juicio. Bajé la cabeza, sintiendo que el corazón se me encogía. Todo el mundo, desde desconocidos hasta conocidos, me había dado la espalda. Antes de seguir contando, si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ames o déjame un comentario. Me encantaría leerte. Ahora, volvamos a la historia. Esa noche, sonó el teléfono. Era Pilar. Contesté, con la esperanza de escuchar una buena noticia, alguna salida. Pero su voz ya no sonaba firme como antes, sino cansada, como si hubiera estado luchando todo el día y ya no le quedaran fuerzas. «Bárbara, acabo de recibir una notificación del tribunal», dijo con un tono apagado. El abogado de los Márquez presentó un peritaje que afirma que el video muestra señales de manipulación digital. Es una mentira descarada, pero está respaldada por una empresa tecnológica grande que claramente compraron. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo que la sangre se me congelaba. «¿Qué más dijeron?», pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería nada buena. Pilar guardó silencio unos segundos y luego continuó con voz pesada. «Solicitaron al juez una orden que le prohíba acercarse a Ángel, alegando que usted tiene una condición mental inestable y podría afectar negativamente al niño». Esas palabras fueron como la última puñalada directa al corazón. Perdí a Gustavo, perdí mi honor y ahora también quieren quitarme a Ángel, la única alegría que me queda. No dije nada, solo escuché el suspiro de Pilar al otro lado de la línea, un suspiro de impotencia. «Odio tener que decirle esto, Bárbara», continuó, «pero tal vez sea hora de parar. Están convirtiéndola en un monstruo ante la opinión pública. No podemos contra su maquinaria de medios y dinero. Ellos tienen el poder y nosotras no tenemos nada». Colgué sin decir una sola palabra. La habitación quedó en penumbras, iluminada apenas por la tenue luz del farol que se filtraba entre las cortinas. Caminé hacia el pequeño altar en la esquina,
donde guardaba la foto de mi esposo, el señor Ávila, con su uniforme militar. Sus ojos firmes y su sonrisa amable me miraban como queriendo consolarme, pero también como si me reprochara. «Perdóname, Ávila», susurré, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Perdí. Dejé que me humillaran y ahora estoy a punto de perderlo todo. Me arrodillé, abrazando el portarretratos, sintiéndome como una niña perdida que ya no sabe a qué aferrarse. Durante muchos días después de la llamada con Pilar, viví como una sombra. No salía, no leía el periódico, no respondía el teléfono. Cada timbre insistente en la puerta o vibración del celular me sobresaltaba, como si los Márquez fueran a aparecer en cualquier momento para darme el golpe final. Cada noche, acostada en la cama, mirando el techo oscuro, me preguntaba si realmente había hecho algo malo. ¿Acaso merecía que me trataran así? La duda se comía mi mente, haciéndome sentir que me deshacía en pedazos. Una noche de lluvia ligera, con el sonido constante del agua contra la ventana impidiéndome dormir, me levanté y caminé hacia el viejo baúl de madera en la esquina del cuarto. Ahí guardaba los recuerdos de mi esposo, cosas que casi nunca tocaba porque cada vez que abría ese baúl, la nostalgia me golpeaba como una ola. El olor a alcanfor y papel viejo me envolvió al levantar la tapa. Pasé las páginas del álbum de fotos amarillentas, imágenes de una época feliz que ahora parecía de otra vida. Estábamos el señor Ávila y yo en nuestra boda, Gustavo de niño corriendo por el jardín en Querétaro y momentos familiares riendo juntos. Aquellos recuerdos eran cálidos pero también dolorosos, como una navaja dulce que me cortaba el alma. Me detuve en una página con fotos del tiempo en que Gustavo recién había conocido a Araceli. Revisé cada una, cada instante capturado. La primera cena en un restaurante elegante, cuando don Rafael me sirvió vino con una sonrisa cortés. El paseo en las afueras, cuando Araceli me tomó del brazo y sonrió como una hija. La fiesta de graduación de Araceli, cuando toda la familia Márquez me rodeaba, haciéndome sentir parte de ellos. En todas esas fotos, don Rafael siempre sonreía ampliamente a mi lado y Araceli era cercana, como si realmente me tuviera cariño. Al ver esas sonrisas, no lo podía entender. Si alguna vez me trataron tan bien, ¿por qué cambió todo? Cerré los ojos, intentando hacer memoria. ¿Cuándo empezó todo a cambiar? No fue un momento repentino, sino un enfriamiento gradual, como una habitación que poco a poco va perdiendo el calor. Invitaciones que se volvieron escasas, miradas que apenas rozaban la mía, sonrisas forzadas. Y entonces, un recuerdo pasó fugazmente, claro en cada detalle, como un relámpago partiendo la oscuridad. Fue una cena en la residencia de los Márquez hace poco más de un año, cuando aún todo parecía estar bien. Llevaba un vestido de seda color verde esmeralda que Gustavo me había regalado. Me sentía segura y contenta. Después de la cena, al prepararme para irme, abrí mi cartera para pagar el taxi. Esa cartera era un regalo del señor Ávila, un objeto con valor sentimental que siempre llevaba conmigo. En el compartimiento transparente guardaba su foto favorita. El señor Ávila con su uniforme militar de alto rango, de pie, serio, con una mirada firme y llena de orgullo. Recuerdo ese momento con total nitidez. Don Rafael estaba a mi lado, esperando acompañarme hasta el auto, con su típica sonrisa cortés. Cuando abrí la cartera, él miró sin querer hacia adentro, y entonces su sonrisa se congeló. Su mirada se clavó en la foto, sus pupilas se contrajeron, como si acabara de ver un fantasma. En solo unos segundos recuperó la compostura. Dijo unas palabras amables, pero yo ya había notado ese destello de odio helado en lo profundo de sus ojos. En ese instante pensé que lo había imaginado, que tal vez solo estaba sorprendido. Pero ahora, al recordarlo, sé que no fue casualidad. Desde ese día, todo comenzó a cambiar. Don Rafael dejó de invitarme al club de cartas con las damas, donde solía presumirme como una consuegra ejemplar. Araceli empezó a olvidar invitarme a las reuniones familiares. Siempre había alguna excusa para dejarme fuera. Los pequeños regalos que le llevaba a Ángel, una galleta hecha en casa, un libro ilustrado, solían perderse o ser devueltos con la explicación de que no eran adecuados. Y la mirada de don Rafael, cada vez que me veía, ya no era amigable, sino una mezcla de desprecio y satisfacción, como si esperara el momento exacto para hacerme caer. Una idea loca cruzó por mi mente.
¿Y si todo esto tenía que ver con mi esposo? Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Corrí hacia el escritorio y busqué el número de Pilar. Eran las 2 de la mañana, pero no podía esperar más. Marqué y tras varios tonos, la voz de Pilar respondió, adormilada pero cálida. ¿Bárbara? ¿Qué pasa para que llames a esta hora? No me anduve con rodeos. Le conté con detalle lo de aquella cena. La reacción extraña de don Rafael al ver la foto del señor Ávila. Hablé rápido, como si temiera que el recuerdo desapareciera si no lo decía de inmediato. Pilar escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin decir que estaba loca. Cuando terminé, solo hizo una pregunta, con voz baja y cautelosa. «Bárbara, ¿te acuerdas del rango y la unidad de Ávila en esa época?» Lo recité de memoria, como si esa información estuviera grabada en mi cabeza. Coronel Álvaro Ávila, Escuadrón de Fuerzas Especiales de Investigación Fronteriza, periodo 1990 a 1995. Pilar respondió, «Déjame revisar. Tengo unos amigos viejos en el medio. Mañana en la mañana te llamo». Su voz tenía un matiz de entusiasmo, como si también hubiera percibido un rayo de luz en medio de la oscuridad. No pude dormir esa noche. Me senté junto a la ventana, mirando la lluvia caer, con la cabeza llena de suposiciones. Cuando despuntó el amanecer, sonó el teléfono. Era Pilar. Contesté, y de inmediato su voz se oyó al otro lado, sorprendida y furiosa. «Bárbara, ya lo descubrí. En 1993, el coronel Álvaro Ávila, tu esposo, fue el jefe del equipo especial que investigó una red de contrabando de armas y artículos de lujo a través de la frontera. Y el cabecilla de esa red, el que fue arrestado, destituido de su puesto en aduanas y perdió toda su reputación, fue Rafael Márquez». La taza de café se me cayó de las manos, estrellándose contra el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en el departamento silencioso, como una confirmación de la verdad aterradora que acabábamos de descubrir. Pilar continuó, con la voz temblando de indignación. Después de eso, Rafael Márquez casi se arruina. Su nombre quedó destruido. Desapareció un tiempo y luego reconstruyó su carrera. Se volvió el hombre poderoso que es hoy. Pero esa mancha, Bárbara, jamás se borró. Se vengó de tu esposo. Se casó con tu hijo, te metió en su familia y te convirtió en el blanco de todo el odio que había acumulado durante 30 años. Me quedé paralizada, sin poder decir una palabra. Todo de pronto encajaba, como un rompecabezas completo. Las palabras, los gestos, el desprecio sistemático, nada era por mí, era por el señor Ávila, el hombre que hizo lo correcto y por eso don Rafael le hizo pagar. Esas 15 bofetadas no eran para ti, Bárbara. La voz de Pilar sonó desde el teléfono, afilada como un cuchillo. Eran para tu difunto esposo. La desesperación que antes me tenía atrapada se desvaneció, y en su lugar llegó una rabia helada, recorriendo cada vena de mi cuerpo. Ya no era una lucha por mi honor, era una lucha por el señor Ávila, por la familia Ávila, por todo lo que habíamos construido y protegido. El día del juicio, el cielo estaba gris y lloviznaba. Me paré frente al espejo, ajustándome el vestido largo azul oscuro que el señor Ávila siempre decía que me quedaba bien, esperando que me diera algo de fuerza hoy. Pilar, por motivos de salud, no pudo acompañarme, pero envió a Mateo, un joven abogado lleno de energía, para estar a mi lado. Al salir del departamento, respiré hondo, diciéndome a mí misma que sin importar el resultado, ya había hecho todo lo que estaba en mis manos. Afuera del tribunal, decenas de reporteros me rodearon en cuanto bajé del taxi. Los flashes cegaban, las preguntas punzantes me golpeaban como cuchillos. Señora Bárbara, ¿se arrepiente de haber difamado a su nuera? ¿Tiene algún comentario sobre la contrademanda? ¿Cree que ganará o perderá hoy? Bajé la cabeza, tratando de cubrirme el rostro con el pañuelo, caminando bajo la protección de Mateo. Él me tomó la mano y susurró, «No les haga caso, tía, vamos adentro». Pero cada palabra, cada mirada curiosa me hacía sentir más pequeña, como un animal acorralado entre la multitud. Dentro de la sala, el ambiente era frío y solemne.
Las paredes de madera oscura y las bancas largas me hacían sentir atrapada. Me senté, apretando con fuerza mi bolso, tratando de mantener la calma. Del otro lado, Araceli ya estaba presente, vestida con un elegante conjunto color crema. Su rostro mostraba tristeza pero firmeza, como una víctima que lucha por su honor. Don Rafael estaba sentado justo detrás de su hija, con una mirada triunfante, como si ya supiera el veredicto. Busqué a Gustavo entre la multitud, esperando ver a mi hijo, aunque fuera solo para saber si aún le importaba su madre. Pero no estaba. Su ausencia me apretó el pecho, como si confirmara que realmente lo había perdido. El juicio comenzó. El abogado de la familia Márquez, un hombre de mediana edad con el cabello perfectamente peinado y una voz suave y elocuente, se levantó para presentar sus argumentos afilados como cuchillas. Mostró un peritaje sobre el video, señalando supuestas anomalías técnicas y afirmando que había sido editado para desprestigiar a Araceli. Llamó a testigos, invitados de la fiesta, todos amigos o socios de don Rafael. Todos dijeron al unísono que yo me comporté de forma extraña y agresiva, que insulté a la señora Irma y provoqué a Araceli. Una mujer, vestida con un vestido de gala carísimo, incluso afirmó que yo me veía inestable y que hacía sentir incómodos a los demás. Cada palabra suya era como una puñalada, convirtiéndome en la villana de mi propia historia. Cuando fue el turno de Mateo, se levantó decidido a defenderme con todo su empeño. Presentó el certificado médico del hospital, describió con detalle los moretones en mi mejilla y mi cadera y recalcó que ningún deepfake podía falsificar heridas reales como esas. Pidió al juez que se considerara el video como prueba principal, pero el abogado de Araceli se opuso de inmediato, alegando que el video ya había sido excluido del expediente por falta de autenticidad. Mateo trató de argumentar, pero vi en su mirada cómo se iba apagando la esperanza. Todas nuestras pruebas eran desmanteladas con precisión, como si ellos ya tuvieran preparado todo para destruirme. El abogado de Araceli se volvió hacia mí para atacarme. Se paró frente al estrado donde yo estaba sentada, con una sonrisa irónica. Sacó artículos de prensa sensacionalista y leyó en voz alta titulares venenosos. La suegra venenosa. Envidia ciega. Me interrogó sobre mi vida personal, sobre mis relaciones con antiguos vecinos, sobre momentos en los que supuestamente causé problemas en el pasado, historias distorsionadas nacidas de pequeños conflictos. Señora Bárbara, ¿acaso usted siempre se ha sentido amenazada por el éxito de su nuera? Preguntó con una voz dulce pero helada. ¿No será que usted creó todo esto a propósito para dividir la familia de su hijo? Traté de responder, de decir que todo eran mentiras, que solo quería defender mi honor. Pero cada palabra mía era tergiversada, convertida en prueba de mi paranoia y mi odio. Me sentía pequeña e indefensa en el estrado. Cada pregunta, cada mirada desde la sala, parecía querer devorarme. Miré a Mateo, esperando que encontrara una forma de salvarnos. Pero él solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de impotencia. El juez, un hombre mayor de rostro severo, golpeó con el mazo. Su voz sonó fría. Tras revisar las pruebas presentadas, este tribunal considera que la demanda de la señora Bárbara Ávila carece de fundamentos válidos y auténticos. El fallo final será emitido en unos minutos. Sentí que el corazón se me detenía. Perdí. Todos los esfuerzos, las noches sin dormir, las lágrimas. Todo había sido en vano. Mateo puso su mano sobre mi hombro y susurró. No se rinda, todavía podemos apelar. Pero yo ya no sentía nada. Miré a don Rafael, que sonreía con arrogancia, con la mirada triunfante de un depredador que acaba de cazar. Araceli estaba ahí, con la cabeza agachada, pero yo sabía que también estaba saboreando la victoria. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas, pensando en Ángel, en cómo había fallado al protegerlo de un mundo lleno de mentiras. El juez levantó el mazo, listo para golpear por última vez y declarar desestimado el caso. Cerré los ojos con fuerza, esperando ese sonido, el sonido que pondría fin a toda mi esperanza. Pero entonces, un ruido fuerte rompió el silencio sofocante. La pesada puerta de la sala del tribunal se abrió de golpe,
haciendo un estruendo que sobresaltó a todos. Abrí los ojos, miré hacia atrás y sentí que el corazón se me detenía. Gustavo estaba allí, parado justo en el umbral. Mi hijo vestía una simple camisa blanca, sin saco, sin corbata, sin el brillo que solía mostrar cuando estaba al lado de Araceli. Su rostro estaba demacrado, con ojeras marcadas bajo los ojos, pero ya no había miedo ni evasión en su mirada. Miraba al frente con determinación, avanzando con pasos firmes hacia el estrado del juez. La sala entera contuvo la respiración. Araceli se volteó, su cara se puso pálida y sus ojos se llenaron de pánico. Don Rafael se levantó de golpe y gritó: «¡Gustavo! ¿Qué haces aquí?». Pero Gustavo no lo miró. No miró a su esposa, no miró a nadie más. Su mirada estaba fija en el juez, y en ese instante vi una parte del señor Ávila reflejada en mi hijo: firmeza, determinación. «Su señoría», dijo Gustavo, su voz algo ronca pero clara, resonando en toda la sala. «Lamento haber llegado tarde. Solicito permiso para presentar nuevas pruebas relacionadas directamente con el caso». Su voz, aunque tranquila, tenía una fuerza que dejó la sala en absoluto silencio. Vi a Araceli voltear de nuevo, su rostro aún más pálido, los ojos abiertos como platos por el miedo. Don Rafael volvió a levantarse, la cara encendida de ira, gritando: «Gustavo, ¿qué estás haciendo?». Pero Gustavo no lo miró. No miró a su esposa, no miró a nadie más que al juez. El abogado de Araceli, con el rostro claramente preocupado, se levantó de inmediato para objetar. «Objeción. Su señoría, la fase de presentación de pruebas ya ha concluido. Introducir nuevas pruebas en este momento no es válido». Pero el juez, un hombre mayor con una mirada penetrante, levantó la mano para pedir silencio. Miró a Gustavo, con voz grave pero autoritaria. «¿Qué pruebas? ¿Y por qué hasta ahora las presenta?». Toda la sala contuvo el aliento, esperando la respuesta. Gustavo no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa del secretario. Colocó allí una pequeña memoria USB negra, con un movimiento lento pero firme. «Aquí están todas las grabaciones y el historial de mensajes del segundo teléfono de mi suegro, don Rafael Márquez», dijo, con voz inquebrantable. «Ese teléfono que usaba exclusivamente para sus asuntos sucios». Don Rafael volvió a gritar, su voz casi quebrada: «¡Mentira! ¿De dónde sacaste eso? Es falso». Pero Gustavo se giró, lo miró directo a los ojos con una mirada fría y firme. «Copié los datos en silencio durante semanas, dentro de su propia casa. Usted pensó que yo no sabía nada, pero yo vi todo». El juez hizo una señal al secretario para que conectara la USB al computador. La sala quedó sumida en el silencio. Solo se oía la lluvia suave afuera y la respiración agitada de don Rafael. Luego se reprodujo una grabación por los altavoces y la voz de don Rafael sonó, arrogante y prepotente. Era una conversación entre él y el editor en jefe de un periódico sensacionalista. «Escriban lo que quieran con tal de hacerla quedar como la mala», decía él, con una voz grave y cortante. «Una vieja amargada, celosa, lo que sea sirve. El dinero no es problema para mí. Ella tiene que pagar. Es una deuda de honor que le pago al esposo de esa mujer. Si tiene algo que reprochar, que se lo reproche a su esposo, el coronel Ávila, que en su día se metió donde no debía». Quedé atónita, con la mano en el pecho, sintiendo que no podía respirar. Araceli permanecía inmóvil, con el rostro completamente pálido, y las manos le temblaban sobre la mesa. Don Rafael intentó gritar, pero su voz fue opacada por el siguiente fragmento de audio, una llamada entre él y el director de la empresa tecnológica que había emitido el informe falso sobre el video. Y «Ya transferí el dinero como acordamos», decía él con tono autosuficiente. «Hazlo bien, que no sospeche nadie». Luego, en la pantalla gigante de la sala, se proyectó una serie de mensajes. Don Rafael le había escrito al joven camarero que publicó el video, ofreciéndole una gran suma de dinero para que lo eliminara y publicara una aclaración diciendo que todo fue una broma familiar. La imagen de la captura de pantalla de la transferencia exitosa apareció con claridad, como la última puñalada a la mentira de los Márquez. Don Rafael gritaba: «Esto es falso, todo es falso», pero ya nadie le creía. Sus testigos, aquellos que habían jurado que yo era la agresora,
ahora bajaban la cabeza, evitando la mirada de los presentes. El juez, con el rostro impasible, le indicó al secretario que continuara tomando nota. Miré a Gustavo y por primera vez en muchos días vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también el valor, la fortaleza que alguna vez vi en el señor Ávila. Entonces Gustavo se volvió hacia mí, nuestras miradas se cruzaron y por un instante el mundo se desvaneció, quedando solo madre e hijo. Habló con la voz entrecortada, dirigiéndose al juez, pero yo sabía que esas palabras eran para mí. Señoría, todo este tiempo he guardado silencio. Dejé que mi madre soportara todo sola. No voy a justificar mi cobardía, pero ese silencio no significaba que estuviera de su lado. Respiró hondo, con la voz temblorosa pero firme. Guardé silencio porque sabía que si reaccionaba en ese momento, nunca tendría acceso a estas pruebas. Tenía que quedarme en esa casa, fingir obediencia, para poder recopilar en secreto todo lo necesario. Tuve que callar para poder hablar en el momento justo, en el lugar correcto, y así devolverle la justicia a mi madre. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero esta vez eran de orgullo. Gustavo, mi hijo, había regresado. No era el niño que me prometió construir una casa grande, sino un hombre que se atrevía a enfrentar la verdad, que se atrevía a defender a su madre. La audiencia terminó en medio del caos. El juez anunció la suspensión temporal del rechazo a mi demanda y ordenó una investigación urgente contra don Rafael y Araceli por los delitos de difamación, soborno a testigos, obstrucción a la justicia y manipulación mediática. Don Rafael fue escoltado hacia afuera, el rostro deformado por la rabia, mientras Araceli seguía sentada, con la mirada vacía. La multitud de reporteros se abalanzó, intentando tomar fotos y hacer preguntas, pero yo no les presté atención. Todo lo que veía era a Gustavo. Después del juicio, cuando todos ya se habían ido, Gustavo caminó rápido hacia mí. Se paró frente a mí, bajó la cabeza y dijo en voz baja pero sincera: «Mamá, lo siento». Lo miré. Miré a ese hijo que pensé haber perdido y no necesitaba escuchar nada más. Levanté los brazos, lo abracé. Sentí el calor de su cuerpo, sentí el corazón de una madre volver a la vida. «Has vuelto, Gustavo», susurré, con las lágrimas rodando por mis mejillas. «No necesito nada más». Después del juicio, el escándalo de la familia Márquez se convirtió en el centro de atención de todo el país. Las pruebas irrefutables que presentó Gustavo destaparon por completo el velo de mentiras que don Rafael y Araceli habían construido. Don Rafael fue condenado a prisión por múltiples delitos: difamación, soborno de testigos, obstrucción a la justicia y manipulación de los medios. Su imagen, alguna vez la de un hombre poderoso, ahora aparecía en todos los periódicos, esposado y escoltado por la policía. Araceli, aunque solo recibió libertad condicional por agresión, lo perdió todo: su reputación, el respeto de los demás y hasta ese falso brillo del que tanto se aferraba. Justo después del juicio, Gustavo presentó la demanda de divorcio. Sé que no fue una decisión fácil para él. Aunque Araceli hizo cosas imperdonables, seguía siendo la madre de Ángel, y Gustavo siempre había intentado mantener un hogar completo para su hijo. Pero me miró con la mirada firme y me dijo: «Mamá, no puedo permitir que Ángel crezca en un ambiente tóxico, donde la mentira y el odio se vean como algo normal. Tengo que darle una vida mejor a mi hijo». La batalla por la custodia no fue demasiado difícil. Con todo lo que había pasado, el tribunal otorgó rápidamente la custodia completa a Gustavo. Araceli, por más que luchó, no pudo cambiar el fallo. No sé cómo se sintió al perder a su único hijo, pero no puedo evitar pensar que, tal vez, ese fue el precio que le tocó pagar. Un mes después, Gustavo y Ángel empacaron sus cosas y se fueron de la lujosa mansión de los Márquez. Gustavo vendió su departamento en la ciudad y decidimos regresar a Querétaro, a la antigua casa familiar, donde está el jardín que tanto amaba el señor Ávila. Al entrar en esa casa, sentí que volvía a una parte de mí misma: el olor a madera vieja, el canto de los pájaros en el jardín y la luz del sol filtrándose entre los árboles. Todo parecía darnos la bienvenida. Gustavo se detuvo en la entrada, miró alrededor y me sonrió. «Mamá,
esta sí es nuestra casa. Ángel corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y gritó: abuela, quiero plantar flores contigo. Por primera vez en muchos meses, sonreí de verdad, una sonrisa sin ningún rastro de dolor. Nuestra vida en Querétaro poco a poco volvió a la tranquilidad. Yo pasaba el tiempo cuidando el jardín, podando las flores que una vez plantó el señor Ávila y agregando rosales que a Ángel le encantaban. Gustavo consiguió trabajo como arquitecto en una pequeña empresa, donde podía hacer lo que le apasionaba sin la presión del mundo ostentoso de los Márquez. Ángel se adaptó rápido a su nueva escuela. Traía a casa dibujos llenos de colores, me contaba sobre sus nuevos amigos, y cada vez que reía, sentía que mi corazón sanaba un poco más. Cada tarde, los tres nos reuníamos en la cocina acogedora. Le enseñaba a Ángel a hacer galletas de mantequilla, esas que le gustaban tanto a Gustavo cuando era niño. El niño amasaba torpemente, con harina por toda la cara, pero su risa llenaba la casa, como una melodía que curaba todas las heridas. Gustavo solía sentarse cerca, fingiendo quejarse de que las galletas de Ángel seguro no eran tan ricas como las de mamá, pero luego se las comía todas con una sonrisa radiante. Esos momentos, aunque simples, son lo más valioso para mí. He recuperado a mi familia, no con dinero ni poder, sino con amor y sinceridad. Y mi historia, sin saber cómo, empezó a difundirse y a inspirar a muchas personas. Un día, recibí una llamada de un canal de televisión reconocido, invitándome a participar en una entrevista especial en el programa Mujeres con Coraje. Al principio, rechacé. Yo solo era una señora mayor común y corriente, nada acostumbrada a los reflectores ni a la atención del público. Le dije a la persona que llamó: no tengo nada especial que contar. Gracias, pero no quiero salir en la tele. Pero Gustavo, al escucharme, se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Mamá, tú no eres común, dijo con una mirada sincera. Eres muy fuerte. Tu historia puede ayudar a otras mujeres, mujeres que están sufriendo en silencio, a tener el valor de hablar. Hazlo, no por ti, sino por ellas. Las palabras de Gustavo me llegaron. Pensé en aquellos días en que me sentía sola, como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Si mi historia podía ayudar aunque fuera a una sola persona a encontrar la fuerza para levantarse, entonces valía la pena contarla. Llamé de nuevo al canal y acepté. El día de la grabación, me paré frente al estudio, bajo las luces brillantes, y sentí que me temblaban las piernas. Llevaba un vestido largo, azul oscuro, el que a don Ávila le gustaba, como una forma de llevarlo conmigo. La conductora, una mujer de mediana edad con una mirada cálida, me recibió con una sonrisa suave. Señora Bárbara, gracias por estar aquí hoy, dijo con voz sincera. Su historia ha inspirado a muchísimas personas. Asentí con la cabeza, tratando de ocultar los nervios, y comencé a hablar. Conté todo tal y como fue, desde los primeros días en que fui humillada por la familia Márquez, hasta las 15 bofetadas, el doloroso silencio de Gustavo, y finalmente, el momento en que se levantó por mí. No exageré ni adorné nada, solo conté cómo lo viví. Cuando hablé de Ángel, del amor que le tenía al niño, la voz se me quebró, y vi que los ojos de la conductora también se llenaban de lágrimas. Al final de la entrevista, ella me hizo una última pregunta. Señora Bárbara, muchos espectadores, después de escuchar su historia, dijeron que si hubieran sido ellos, no habrían soportado esas 15 bofetadas, que habrían respondido de inmediato. Si pudiera volver atrás en el tiempo, si tuviera la oportunidad de regresar a ese momento exacto, ¿habría reaccionado de otra manera? Miré directo a la cámara, pensando en el largo camino que había recorrido. Desde el dolor, la humillación, hasta la fuerza que encontré, y finalmente la paz que hallé en Querétaro. Pensé en don Ávila, en Gustavo, en Ángel y en mí misma, esa mujer que creyó haberlo perdido todo, pero que encontró su fuerza en las cosas más sencillas. Sonreí, una sonrisa tranquila, y respondí con voz lenta pero firme. No, no lo haría diferente, porque a veces en la vida hay bofetadas que no están hechas para derribarte, sino para despertarte. Y hay silencios que no son debilidad, sino lo que te hace más fuerte que nunca.
Las luces del estudio brillaban, pero dentro de mí había una paz absoluta. Cuando terminó el programa, el público se levantó a aplaudir y vi que muchos tenían los ojos enrojecidos. La conductora me abrazó y me susurró: «Usted es una mujer extraordinaria, señora Bárbara». Pero yo solo negué con la cabeza y sonreí. Solo soy una madre, una abuela, tratando de hacer lo correcto. Cuando regresé a Querétaro, vi a Ángel esperándome en el jardín, con una rosa recién cortada en la mano. «Abuela, te vi en la tele», gritó el niño, corriendo a abrazarme. Gustavo estaba de pie en la puerta, mirándome con orgullo. Abracé a Ángel, sentí el calorcito de su cuerpo y supe que lo había recuperado todo: la justicia, a mi hijo y, lo más importante, a mí misma. En ese pequeño jardín, bajo la luz suave del sol, sentí que no solo había superado la tormenta, sino Rang Dat Suyan Song, Boitat Katrai Tim, Basukman Kwamot Ngoi Funu. Sé que hay muchas personas allá afuera que también están soportando en silencio, como yo lo hice. Humilladas sin poder alzar la voz, difamadas sin que nadie les crea, traicionadas por su propia familia en el momento más vulnerable. Pero quiero decirle a quien se sienta sin salida: no te resignes. La verdad puede estar enterrada, pero si mantienes la fe y la firmeza, llegará el momento en que hable por sí sola. Mi historia de venganza no es solo un camino para recuperar el honor, sino también un recordatorio de que la justicia no pertenece solo a los poderosos, sino a cualquiera que tenga el valor de luchar. Si estás en el fondo del dolor, recuerda: cada paso que des para levantarte puede ser el primero hacia tu propia liberación. Y a veces, la justicia empieza cuando te atreves a decir: ya no me voy a callar. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Sinceramente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el coraje nos lleva hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias.